preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, voz del que clama en el desierto. El Evangelio según San Mateo nos relata cómo fue el comienzo del ministerio de Juan. Juan el Bautista fue llamado, dice Juan mismo, como testimonio que él particularmente da, dijo que esa voz era la de aquel que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. ¿Enderezar qué cosa? Enderezar sus sendas. Qué bonita forma de iniciar el ministerio. Saben, hermanos, eso ya prácticamente, eso fue al principio del ministerio de Cristo. ¿Hace cuánto de eso? Más de 2000 años quizá, que Juan el Bautista vino para decir: vengo a preparar el camino del Señor. Fui enviado el apóstol Juan el Bautista. Recuerde que el apóstol es aquel que es enviado. Teológicamente hablando, bíblicamente hablando, ese apóstol es enviado con una misión especial. Y Juan el Bautista dijo claramente que la misión especial de él era preparar el camino del Señor. Y por lo tanto dice enderezar sus sendas. Es muy importante el mensaje con el que él se presentó. El versículo 2 dice que de entrada él decía: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este no solamente es un tiempo de arrepentimiento para nosotros, pero también invitar al mundo, invitar a las naciones, invitar a las gentes, invitar a las personas, a todos aquellos con los que nosotros nos relacionemos, a hacer qué cosa: arrepentirse. Es bien importante esto. A veces creemos que los que tienen que arrepentirse, amados, son aquellos que todavía no han venido a Cristo, aquellos que todavía no han conocido la verdad. Sí, está bien, pero nosotros también cada día tenemos la necesidad de arrepentirnos, porque estamos nosotros a punto de ¿qué cosa? De encontrarnos también con Cristo Jesús. Recuerden que en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 29, dice que mientras Juan estaba en este mensaje, en este, vamos a decirlo así, en este trabajo o en este proyecto de invitar a la gente al arrepentimiento, dice que Jesús mismo vino hacia él. Vino Jesús caminando y allí por el desierto de Judea donde Juan estaba, y cuando Juan el Bautista lo vio, presentó a Cristo Jesús como ¿quién? Como el Cordero de Dios. He aquí o he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay dos elementos aquí bien importantes. El primero, llamar a la gente al arrepentimiento. Y una vez que han aceptado que son pecadores, una vez que nosotros hemos aceptado que somos pecadores, mostrar entonces a quién: al Cordero de Dios, porque es el único que puede traer perdón a nuestros pecados. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más tarde los discípulos también en el día de Pentecostés tenían como base de su predicación, de su invitación a la gente a venir a Cristo: arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Y nosotros somos ese Juan el Bautista ahora. Estamos ocupando justo antes de que Cristo Jesús venga en gloria. Tenemos la oportunidad de decirle ahora al pueblo: miren, el tiempo se ha acercado. Cristo viene y viene pronto. Así que tenemos después entonces de su bautismo y a Cristo Jesús cuando él está iniciando también su ministerio, dice la Biblia ahora ahí en el siguiente capítulo, Mateo capítulo 4, ¿verdad? Y el versículo 17, San Mateo capítulo 4 y el versículo 17. Desde entonces
comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Cristo predicaba en varios lugares y ahora decía también, el reino de Dios ya está aquí entre ustedes. El reino de Dios no es una posibilidad futura, el reino de Dios es una realidad presente. El reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de retomar el mensaje y decir, hermanos, amigos, seres queridos, familiares, quienes sean, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la iglesia, hermanos, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene y viene pronto. Y cuando le preguntaban a Jesús y de qué manera vendrá, qué advertencias tendremos nosotros cuando realmente el reino de los cielos esté cerca, que ya esté llegando aquí a nosotros, Jesús decía, no vendrá con ninguna advertencia, ni habrá necesidad que ustedes digan, mírenlo allí o mírenlo aquí o él allí, porque el reino de los cielos ciertamente entre ustedes está, entre vosotros está. Y dice la escritura que en aquel tiempo, entonces, los fariseos, los escribas, según San Mateo, capítulo número 17, que vamos a ver también, ahí San Mateo, capítulo 17, búsquenlo ustedes ahí conmigo, y entonces en los versículos 10 al 13, San Mateo 17, 10 al 13, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas? Mire, los escribas, los discípulos le dijeron, entonces, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que antes que venga el Cristo, primero debe de venir ¿quién? Primero debe venir Elías. Primero viene Elías y él restaurará. Cuando Elías venga, él va a restaurar todas las cosas. Él va a preparar, en otras palabras, el camino del Señor. Cuando Elías venga, lo va a restaurar todo y va a dejar la senda, va a dejar el camino despejado y lo va a dejar listo para que el Mesías pase. Entonces, el Señor Jesucristo respondió, mas os digo que Elías, voy a leer el versículo 11, Jesús respondió, Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y él va a restaurar todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Ya Elías vino y entonces con él hicieron todo lo que quisieron, hasta le cortaron la cabeza, porque el versículo 13 entonces dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de quién, de Juan el Bautista, el que vino para preparar el camino del Señor. O sea que aquí tenemos ya dos Elías. Mire, primero tenemos a Elías, el verdadero Elías, el que está allá en el cielo. Y después vino también Elías en la persona Juan el Bautista antes para preparar el camino del Señor. Yo tengo aquí la cita de Primera de Reyes, capítulo 18, y los versículos 21 y también el 30, que nos habla de Elías en su experiencia en el monte Carmelo, con los profetas de Baal, con los profetas de Acera. Primera de Reyes 18, versículo 21. Voy a leer aquí la palabra del Señor. El 20 también. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Lastimosamente la escritura dice que en aquel entonces y el pueblo no respondió palabra. La iglesia del Señor en esa oportunidad, amados, no respondió palabra.
cómo es la condición de la iglesia de Dios hoy. Ya el profeta Malaquías nos dijo también que antes que venga el día grande y terrible de Jehová, primero tiene que venir Elías. Y él va a hacer una obra de reforma, él va a hacer una obra de arrepentimiento también que el pueblo de Dios necesita hacer antes que venga el día grande y terrible de Jehová. En el versículo 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, a toda la iglesia del Señor, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, porque el altar de Jehová estaba, ¿cómo, amados? ¿Cómo estaba la iglesia del Señor? El altar de Jehová, el púlpito, la casa, el hogar, la familia, la base de la iglesia. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y estando ya el pueblo congregado, reunido, y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿cómo, hermanos? El altar de Jehová estaba arruinado. ¿Sabe por qué el altar de Jehová estaba arruinado? Porque el pueblo, sencillamente, la iglesia abandonó a Jehová, abandonó a la iglesia. Los hermanos dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de practicar la liturgia en la casa de Jehová. Los miembros de la iglesia se fueron atrás de los ídolos, fueron a celebrar culto a otros dioses, se entregaron a la vida mundana, a la vida pagana. Ahora hay que avisarle al pueblo que el día grande y terrible de Jehová ha llegado nuevamente y que hay que arreglar el altar, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios de todo corazón. Estos son tiempos muy solemnes, yo los he dicho, amados. Estamos viviendo en el momento cuando Cristo Jesús está a punto de aparecer en las nubes de los cielos. Todas las señales se cumplen y nosotros vemos y ya lo palpamos en carne propia, el cumplimiento de cada una de las señales que tienen un mensaje para decirnos a nosotros, como decía el profeta Amós. Prepárese para venir al encuentro con su Dios. Prepárese para venir al encuentro de su Dios, oh Israel. Prepare el camino, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. El mensaje de Elías era un mensaje de arrepentimiento. El altar de Jehová se ha arruinado, ha estado en desuso por mucho tiempo. Hay que hacer una reforma aquí dentro de la iglesia. Hay muchos que andan haciendo reformas hoy. Y entonces, como ven que el altar está arruinado, que la iglesia ha dejado de los caminos del Señor, entonces ellos se salen de la iglesia porque dicen que ellos son los santificados y entonces desde allá quieren arreglar la iglesia. Vamos a fundar, vamos a formar otra iglesia. Pero Elías no hizo eso. Allí ante el pueblo del Señor, ante la iglesia del Señor, empezó a reconstruir el altar. Nosotros tenemos que reconstruir el altar, porque estamos a punto de ver al Señor manifestarse en las nubes de los cielos. Y si como iglesia, amados, hemos sido nosotros llamados para preparar el camino del Señor en esta hora, usted lo puede ver. ¿Quiénes son los Elías de este momento? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Lo repetimos tanto que se nos ha grabado tanto de memoria. Habla de un remanente allí. Y ese remanente, dice la palabra, amados, son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa más? Tienen el testimonio de Jesucristo o tienen la fe de Jesús también. Esos son los que tienen que recibir el llamado para preparar el camino del Señor. Esos son los que tienen que poner manos a la obra en este momento y empezar a preparar el camino del Señor, porque el Señor está próximo a pasar por el camino, está a punto de aparecer en las nubes de los cielos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, ha caído ya la Babilonia. Es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de obrar con justicia, es tiempo de arrepentirse, es un día de juicio, es un día de expiación ahora mismo. Y nadie puede dar algo que no tiene.
Arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay que volver a hacer el culto familiar. Hay que traer a la familia nuevamente a un reencuentro con Dios. Hay que retomar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra en nuestras vidas. Hay que volver a leer el año bíblico. Hay que volver a estudiar la Biblia con oración, con ayuno. Hay que repasar, estudiar, aprender de las enseñanzas de la Biblia a través de la lección de la escuela sabática. Es tiempo de desocuparnos, a ver cada día el mensaje de la devoción matutina. Un mensaje de Dios hablando cada día a nuestros corazones. De esa manera estamos listos y podemos al mismo tiempo compartir con otros esta verdad que nos ha sido llamada a proclamar. El mensaje sigue siendo el mismo, amados. Arrepentíos. Y no va a llegar tan fácil el momento en que podamos decir, mire, ya estamos arrepentidos. Si usted mira Apocalipsis capítulo 3, el último mensaje del Señor de forma muy amante, la invitación es para su iglesia de los últimos días. Leyeron Apocalipsis capítulo 3 y leyeron el versículo 20. Dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero antes de estos versículos, usted mira que el mensaje del Señor es una invitación a su iglesia. ¿A qué cosa? Al arrepentimiento. Yo conozco tus obras y yo sé que tú no eres ni frío ni eres caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no digo yo el Señor, eres tú mismo quien dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea se conforma. La iglesia muchas veces en este tiempo se conforma. Hay hermanos que no están de acuerdo con el mensaje de arrepentimiento en esta hora, porque creen que la iglesia ya está santificada, porque creen que la iglesia ya está libre de pecado, porque creen que todos están siendo fieles en una falsa consagración, en una falsa santidad. Mientras estemos de este lado del cielo, no habrá un tiempo como para no arrepentirnos cada día. Era la iglesia de la Odisea, de la iglesia última del pueblo de Dios, la iglesia que está viviendo precisamente en este momento, antes de ser trasladada al reino de los cielos, que está creyendo que está lista para el encuentro del Señor. Pero Dios dice aquí, eres tú que dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque como le dije ahí, hermanos, que al ver el pecado en la iglesia se van y desde afuera la están atacando. Y dice, ¿por qué la iglesia ya cayó en pecado? Es porque la iglesia ya se hizo Babilonia. Es porque los líderes, es porque los ancianos, es porque los pastores, es porque allá, es porque acá. Esos mismos hermanos tienen que venir al arrepentimiento. ¿Cómo cree usted que pueden llegar y entrar por las puertas de la santa ciudad acusando a la iglesia del Señor? Si nuestra misión es de llamar, arrepentíos, yo no tengo por qué salir huyendo y luego acusar a la iglesia. Cristo no hace eso. Con todo amor, Él dice, yo te aconsejo, yo te amonesto, yo estoy a la puerta, yo toco, yo reprendo a los que amo, los castigo yo los disciplino, pero lo que estoy buscando es un celo de la iglesia, que la iglesia se arrepienta, que la iglesia busque a Dios de todo corazón, que me deje entrar para hacer una obra de limpieza, una obra de reforma, y así que la iglesia esté en condiciones de proclamar este último mensaje de amonestación al mundo.
Así que, hermanos, es nuestro privilegio escuchar el mensaje de Dios en esta hora. Una invitación a qué cosa? Al arrepentimiento. Y luego proclamar este mensaje. Porque Dios en su infinita misericordia, amados, en su infinita sabiduría, Él tuvo a bien levantar a este pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo entonces? Este es Elías, amados. Nosotros no podemos empezar a decir, como decían los escribas a los discípulos. Ajá, pero la Biblia dice que primero tiene que venir Elías. Ahora Dios tiene que mandar a Elías del cielo para que venga. Dios tiene que mandar a Elías. Pero Jesús dice, no, yo quiero decirles que a la verdad, Elías ya vino y con él hicieron todo lo que quisieron. Elías ya vino y ustedes no le conocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Juan el Bautista tuvo que padecer mucho por este mensaje. Tuvo que ser sacrificado por este mensaje, Juan el Bautista. Tuvo que ser decapitado por señalarle a Herodes el pecado en el que había incurrido, en el que estaba. A veces nosotros estamos muy miedosos porque decimos, pero ¿qué van a decir los hermanos aquí? ¿Qué van a decir? ¿Qué va a decir la iglesia? A mí me han dicho, pastor, pero si usted le dice muy así, directo a la iglesia se puede resentir. Hay hermanos que son bien resentidos y si usted les dice eso, puede ser que no quieran volver. Pues mire, una vez Jesús tuvo que enfrentar esa realidad. Lea San Juan capítulo 6, esa es la tarea para mañana. Y ahí estaban todos los que habían comido pescado y pan. Y ahora regresaron el día siguiente cuando tenían hambre. Pero Jesús les dijo tiernamente, ustedes no solamente vengan para buscar pan y pescado, vengan también para escuchar la palabra de Dios que para vida eterna permanece. Aliméntense de la palabra de Dios, acepten la palabra, acepten a Cristo, bautícense. Y la Biblia dice que ellos dijeron esta palabra es muy dura. Querer hacer la voluntad de Dios cuesta mucho. Y entonces dice el apóstol Juan, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no venían a la iglesia, pues, porque habían sentido que la palabra era muy dura. Y Jesús le preguntó a los 12, ¿y ustedes se quieren ir también con ellos? ¿No se quieren ir, amados, ustedes también? Y recuerdan ustedes lo que respondió el apóstol Pedro. Dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si nos vamos de aquí de tu presencia, Señor, si nos vamos de aquí mismo de la puerta del reino, si nos vamos de la iglesia, ¿para dónde nos vamos a ir? ¿Dónde vamos a encontrar esperanza? ¿Dónde vamos a encontrar perdón? ¿Dónde vamos a encontrar salvación si nos vamos de ti? ¿A quién iremos entonces? Y le dijeron, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Nosotros no hemos venido por panes y por pescado. Hemos venido por la palabra de Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que todos aquellos que son de Dios, hermanos, todos aquellos que son de Cristo, ellos vienen a Cristo. En San Juan 6 decía el Señor Jesucristo ahí mismo, en ese incidente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí. Entonces, Cristo decía siempre la verdad y no tenía miedo que se le fueran. Trataba de decirlo con amor, pero si alguno decía, me voy a ir porque no acepto esta palabra, qué pena. Dicen los evangelios que el joven rico se fue al oír esta palabra. Le pareció que esa palabra era muy dura. Y entonces se fue, porque él allá en el mundo tenía muchas posesiones. Pero la Biblia dice que cuando él tomó la decisión de irse, él iba triste.
Él iba triste. No podemos irnos de la salvación camino al infierno, camino a la perdición e ir contentos, amados. No podemos. Y Dios en esta hora hace una invitación a su iglesia. Usted puede estar escuchando por ahí los cantos de la sirena, invitando para una salvación bien fácil. Puede ir para el reino de los cielos y puede ir tocando y bailando. Puede ir para el reino de los cielos y puede ir cantando y bebiendo licor. Puede ir para el reino de los cielos y puede ir siempre disfrutando del casino, del nightclub, del bar, de todo lo que usted quiera. Puede ir para el reino de los cielos fumando, usando droga y bebiendo guaro. No, hermanos, eso no es cierto. Puede ir al reino de los cielos imitando todas las modas y los placeres del mundo. No, eso no es verdad. Siempre he dicho que ahora estamos en una escuela donde estamos aprendiendo y donde nos estamos preparando cada día para la vida superior, para la vida allá en el reino de los cielos. Así que esta noche quiero concluir enfatizando esos tres aspectos, hermanos. La misión que nosotros, como ese Elías moderno, ese Elías que debe de venir antes del día grande y terrible de Jehová, ese Elías que debe de venir hoy para hacer esa obra de reforma en la iglesia, que tengamos plena conciencia que ese Elías es usted y ese Elías, ¿quién soy? Yo, como iglesia, como remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Eso somos nosotros. Así que dispongámonos, hermanos, para cumplir nuestra misión, para preparar el camino del Señor que ya está viniendo en las nubes de los cielos. Ese es el aspecto. Y el otro, pues definitivamente el mensaje no cambia. El mensaje es de arrepentimiento. Hay cosas que tenemos que abandonar definitivamente. Tenemos que hacer una introspección, como decíamos ahora. Un análisis propio interno de nosotros mismos. A ver si estamos andando en la fe. ¿Qué hay que cambiar nosotros primero para poder tratar de ayudar a cambiar a los demás? ¿Qué hay aquí en mí que todavía yo puedo mejorar con la obra y por el poder del Espíritu Santo? En mi forma de comer, ¿qué todavía puedo cambiar? En mi forma de vestir, ¿qué todavía puedo yo mejorar? En mi forma de divertirme, ¿qué puedo todavía yo mejorar? En mis horas de reposo para con el Señor, la forma en que yo observo el sábado, el día santo del Señor, ¿qué todavía puedo mejorar? En mi familia, mi relación con los miembros de mi familia, el trato que doy a mi familia, ¿qué todavía puedo mejorar para que otros puedan ver a Cristo en mí? No solo escuchar que yo conozco, yo sé bastante de Cristo y que puedo hablar de Él, pero aún cuando estoy mudo, cuando no estoy hablando, que la gente pueda darse cuenta que sí conozco a Cristo y que le estoy permitiendo que Él obre en mí. Eso es arrepentirse. Hacer una obra de reforma. No estemos tratando de hacer una obra de reforma de todos, menos mía. No, tiene que empezar conmigo mismo, con la ayuda de Dios. Así que yo quiero invitarles esta noche, amados, para que meditemos en la misión que Dios nos ha confiado, en ese cargo, en ese llamamiento que Él nos ha dado para ocupar el lugar de Elías en este momento antes que Cristo venga. Y entonces, arrepentirnos de todo corazón, buscar el rostro del Señor, escuchar su mensaje amante de amonestación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. ¿Y qué cosa? Arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que no es fácil, pero dice el apóstol Juan, mire, de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar a él. Yo cenaré con él y él conmigo. Y ahí todo es posible. Cristo Jesús morando en mí. Cristo Jesús viviendo en mi corazón.
Cuando el apóstol Pablo tuvo esa experiencia, entonces es cuando él expresó: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para mí el vivir es Cristo. Porque yo estoy con Cristo juntamente crucificado y ahora ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. ¿Cuántos de nosotros esta noche queremos decir al Señor: Señor, gracias por hablar a mi corazón, gracias por tu palabra, acepto tu invitación de arrepentimiento, de poner mi vida en armonía con tu voluntad mediante el poder y la gracia de Cristo, experimentar en mi vida esta obra de reforma que me ayude a preparar así el camino del Señor. Y entonces también, Padre, quiero estar listo para dar este mensaje de amonestación a aquellos que todavía no están preparados para tu pronto regreso. ¿Estamos dispuestos a aceptar esta invitación del Señor, amados? Gloria al Señor. Yo veo que ahorita pues ustedes tienen silenciados sus micrófonos y eso está bien, pero yo sé que ese ha sido su expresión en su corazón y el deseo para con Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes, pues, amados, y Dios bendiga también el mensaje de su santa palabra esta noche. La gloria y la honra sean siempre para su santo nombre. Amén. Vamos a... Amén. Amén.